Distraerse constantemente con las propias imaginaciones y desconectarse de la realidad durante mucho tiempo puede indicar la presencia de una psicopatología. Soñar es un derecho, pero aferrarse a un mundo imaginario puede hacerte perder los mejores años de tu vida. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo son las personas fantasiosas. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando en esta entrega de Noche de Psicoterapia. El tema de hoy, de impacto para muchos, porque vamos a hablar acerca de las personas fantasiosas. ¿Qué tanta fantasía puede tener una persona en su vida? ¿Es bueno fantasear? ¿Cuándo se inicia la fantasía? ¿Y por qué en algunos casos es necesaria? ¿Y en qué momento se puede convertir en un problema para la salud mental? Primero, vamos a entender que todos fantaseamos y la fantasía es una situación imaginada. Pero esa fantasía, esta situación imaginada, puede ser posible, imposible, realizable o irrealizable, pero que a través de esa imaginación creada por la mente, a la cual vamos a llamar fantasía, podemos expresar, es decir, podemos transitar los deseos, los miedos y muchas emociones. Ahora, algunos teóricos indican que una pequeña dosis de fantasía es incluso saludable, que puede tener efectos positivos, porque sirve para liberar la tensión emocional, para compensar algunos deseos, cosas que no se pueden conseguir, cosas que no se pueden resolver. A través de la fantasía se pueden compensar, pero también nos damos cuenta que las personas creativas tienen grandes dosis de fantasía. Así es, músicos, artistas, genios, han pasado por momentos intensos de fantasía. Bueno, si no existiera la fantasía, el conectarnos con ese mundo que todavía no es posible, tal vez hubiera sido muy difícil realizar algunos inventos, crear algunas obras de arte. Pero todos en el mundo fantaseamos, todos en algún momento y en alguna dosis vamos a tener esos episodios de fantasía. Y claro, si es una pequeña dosis, tiene un efecto beneficioso porque puede estimular ciertas áreas del cerebro, sobre todo aquellas que están conectadas con la creatividad, y como consecuencia va a generar agilidad mental, pero también nos va a ayudar a evaluar nuestra vida, porque cuando la persona va a fantasear, puede hacer saludablemente una comparación entre la fantasía y lo que está viviendo. Ahora, los niños tienen esa tendencia a la fantasía como parte del desarrollo de la creatividad. Para ser creativos hay que ser también un poco fantasiosos, y eso lo vemos en la infancia. Entonces, ¿la fantasía forma parte de la vida? Sí. La fantasía es saludable, perfecto, pero en una dosis mínima, en una dosis racional que incluso nos ayudaría para compensar algún tipo de malestar emocional. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo la fantasía se convierte en un problema, en una psicopatología? Y a ese problema de salud mental precisamente le han llamado ensoñación excesiva o fantasía excesiva. Recordemos lo siguiente: en una dosis regulada, cuando esto no interfiere con tu vida, con tu trabajo, con tus relaciones, perfecto. Esa fantasía puede ser bienvenida, sobre todo si la fantasía te va a ayudar a ser creativo. Pero ¿qué pasa cuando una persona no saca algún beneficio de la fantasía y se sumerge constantemente en ese mundo privado y creado por esa persona? Se convierte en esta patología que se llama ensoñación excesiva o fantasía excesiva. Miren, hace mucho tiempo, ya hace bastantes años, un psiquiatra israelí, Eliezer Sommer, él planteaba lo siguiente: él decía que sí, deberíamos considerar como una psicopatología esta ensoñación excesiva. Pero ¿qué pasa? Que aún
necesitamos mayor cantidad de información para que pueda agregarse al manual para diagnósticos. Estamos hablando del DSM-5 en este caso. ¿Qué esperamos? Que de aquí a algunos años este problema de fantasear en exceso ya puede estar dentro de los manuales, que incluya los criterios para diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la comorbilidad. Es decir, qué otras patologías van acompañando a esta ensoñación excesiva. Pero sí, se han hecho muchos estudios, hay muchos avances en el campo de la psicología y la psiquiatría con respecto a este problema de estar soñando despiertos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a ver la fantasía como un problema, cuando este vivir en este mundo de sueños comienza a reemplazar la interacción con los demás. Cuando el vivir sumergidos en esa fantasía, donde puede ser un artista, donde puede ser de repente un galán de telenovela, donde puede ser extraterrestre, donde puede ser asesino, lo que tú quieras, cuando interfiere con tus actividades necesarias y responsabilidades, cuando te aleja de los demás, cuando te aleja incluso de lo que tu grupo cultural está haciendo, en ese momento ya se está convirtiendo en un problema mental. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta ensoñación excesiva? Que la persona, al momento de sumergirse en ese mundo de fantasía, asume roles en escenarios que va creando a su voluntad. Y sobre todo, esta persona siempre va a ser el personaje principal. Esa es una característica de esta fantasía. La persona es el centro de esa historia que inventa en su mente. Los escenarios son creados a su voluntad, es decir, son actos conscientes donde la persona fantasiosa se da cuenta de lo que está haciendo, puede diferenciar entre lo que es irreal y lo que es real, puede diferenciar entre la fantasía que está creando y la realidad, lo cual hace que este problema de fantasía en exceso se pueda diferenciar de la esquizofrenia. Porque el paciente esquizofrénico tiene alucinaciones, es decir, sus sensoperceptores, sus sentidos han sido alterados sin ningún motivo. Entonces la persona en la esquizofrenia puede ver a otras personas a su alrededor que de repente tienen una actitud amenazante, escucha voces, de repente por ahí van a escuchar que le tocan, que le golpean, puede sentir olores, puede sentir sabores que no existen en la realidad. Y esto no lo está creando el paciente esquizofrénico. Pero en este caso, la persona que sufre de esta ensoñación excesiva, sí, ella tiene la voluntad de crear, la voluntad de generar ese mundo donde ella va a tener un rol específico. Entonces, a pesar de que este es un acto consciente y donde la persona sabe que no es real lo que se está imaginando, la persona fantasiosa puede llegar a generar emociones, puede vincularse emocionalmente con esos personajes que están dentro de sus fantasías. A ver, de repente esta es una persona fantasiosa que tiene una fantasía de repente con otra persona, con una señorita o con un caballero, y tanto está fantaseando en ese mundo inventado por ella que en algún momento puede llegar a experimentar emociones muy grandes, emociones incluso como el amor, la alegría, la tristeza, los deseos de venganza. Todo eso va a estar dentro de esa fantasía. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque si la persona comienza a profundizar demasiado en esta ensoñación excesiva, en algún momento puede llegar a confundir entre la fantasía y la realidad. Para que sea una fantasía excesiva o una ensoñación excesiva, las fantasías deben ser recurrentes, deben ser constantes. Las características de esas fantasías deben ser estables. Y sobre todo, la persona fantasiosa debe ser el protagonista principal, es decir, todo debe girar en torno a esta persona para bien o para mal. Es decir, puede ser el victimario, puede ser la víctima, puede ser la persona que conquista o puede ser la persona conquistada, pero debe estar en el centro. Y cuando hablamos de que el individuo se coloca en el centro de la historia, cuando quiere ser el protagonista de la historia, la parte central, ¿qué podemos presumir? Que hay una gran carga egocéntrica. No olvidemos este punto, porque los fantasiosos excesivos tienen una carga egocéntrica y por ahí nos va indicando que está vinculado
a un problema de salud mental, a uno de los trastornos que mucho se ha comentado en los programas. Entonces se han por ahí considerado algunos síntomas para poder decir que una persona padece de ensoñación excesiva, que es un fantasioso en exceso, y hay que tener mucho cuidado con estos síntomas. ¿Por qué? Porque al momento de identificarnos con los síntomas se debe buscar ayuda. Porque una ensoñación excesiva va a lastimar, va a romper muchos vínculos que pueda tener la persona, que son vínculos necesarios para seguir creciendo dentro del grupo social. Ahora, un síntoma podría ser la capacidad de crear los propios personajes de esa historia, pero también sumergirse en historias muy complejas, muy detalladas, muy estructuradas. Una característica importante es que la historia que se inventa esta persona fantasiosa, ese mundo que se inventa esta persona fantasiosa, debe tener muchos detalles. Por ejemplo, si esta persona en ese mundo fantasioso se imagina de repente en una ciudad futurista, deben existir muchos detalles de tal manera que esa fantasía deba ser muy realista para esta persona, deba tener esas características de realidad, aunque esa persona sabe que no es real, pero se va a sumergir en ese mundo precisamente por esas estructuras casi reales. El otro punto, esa persona debe desarrollar vínculos emocionales con los personajes que sean involucrados. Ya lo dije hace un momento. Si el vínculo es con una persona, hay un vínculo afectivo, esta persona llega a enamorarse de la otra persona que está dentro de sus fantasías. Hemos visto casos incluso de personas que generan una fantasía con alguien desconocido, con alguien que ellos han creado en su mente, y llegan a enamorarse, y muchas veces en consulta dicen, ¿no?, incluso muy afligidos, cuánto me gustaría ver a esa persona en algún momento, o espero en algún momento que esto se me haga realidad y cruzarme con esta persona en la calle. El otro punto, que toda fantasía debería ser compulsiva y deberían interferir en la vida real. Es decir, que cualquier situación, sobre todo cualquier estímulo, se considere un activador de esta fantasía y que de esta manera la persona pueda generar este mundo fantasioso donde se va a sumergir sin tomar en cuenta lo que está haciendo en ese momento. Es decir, esta persona va a perder la atención en lo necesario, en lo que debería realizar en ese momento. Vamos a poner como ejemplo un joven que tenía que estudiar porque tenía el examen, solamente le quedaban 2 horas, pero en ese momento de repente alguien pasa por la calle hablando. ¿Y qué ocurre? Que esta persona en ese momento, ante esa tensión, encuentra un detonante para la fantasía. Un ruido fuera de la casa, inmediatamente se abre la puerta hacia ese mundo mágico y se sumerge. Pierde la atención en lo que está haciendo. Tal vez a ti te ha pasado que tratas de realizar un trabajo, tratas de estudiar, pero inmediatamente empiezas a fantasear incluso con ganarte el Oscar, con ganarte un Grammy, y por ahí podrías considerar que probablemente estés dentro de este problema de la ensoñación excesiva. Descuidar las responsabilidades, incluyendo tu higiene, tu alimentación, también es un punto importante a considerar, así como las dificultades para dormir por la noche. Se ha observado que esas personas fantasiosas, cuando hay esa fantasía en exceso, no solamente tienen dificultades para dormir por la noche, sino que esas personas al soñar despiertos, es decir, la fantasía que tienen para ellos es tan realista, es tan vívida esta fantasía, que incluso comienzan a realizar ciertos movimientos repetitivos, incluyendo expresiones faciales. Es decir, esa persona puede ir de repente en el autobús y de un momento a otro empieza a hacer gestos como si estuviera molesta, como si se estuviera riendo, una cara de repente un poco de melancólica, de tristeza. Todos estos también son puntos importantes a considerar. Y aquí hay otro dato curioso, que las personas durante esas fantasías privadas, cuando ellos muchas veces están solos y están fantaseando, tienen tendencia a hablar en voz baja, como si ellos estuvieran participando en un diálogo con otra persona. Entonces, vamos a decir,
Son personas que de un momento a otro, de repente tú entras a tu casa y ves a tu hijo, ves a tu pareja, como si estuviera conversando con otra persona. Tal vez discutiendo, de repente contándole un chiste, o tal vez planteándole algún problema. Ahora, el problema de la ensoñación debe durar bastante tiempo y debe ser recurrente, y sobre todo que al momento en el cual la persona sale de esta fantasía deba experimentar algún tipo de malestar como ansiedad o tristeza, que se asemeja mucho cuando la persona deja de consumir drogas. Y aquí hay otro dato importante para que lo tomen en cuenta. Se ha encontrado a través de diferentes estudios que este problema de la fantasía excesiva o la ensoñación excesiva se vincula con la música. Muchos fantasiosos utilizan la música para crear sus fantasías, pero otras personas fantasiosas no pueden dejar de fantasear cuando escuchan música. Y sí, precisamente vemos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, muchas personas, muchos jóvenes que andan con sus audífonos y parece que se perdieran. Se quedan en la cama durante muchísimas horas escuchando música, y ahí ese es un mal síntoma. Los padres sobre todo deberían estar muy atentos, porque está bien, nos puede gustar la música, pero dejar de estudiar, dejar de comer, dejar de relacionarnos, dejar de participar en las actividades que están dentro de casa por el hecho de estar escuchando música, puede estar señalando este problema de la ensoñación excesiva. Y miren, este tema de la fantasía excesiva, es una defensa de un yo inmaduro. Así es, una persona que no ha podido madurar lo suficiente porque ha tenido problemas en la infancia, porque ha sido maltratada, lastimada, que ha generado muchas fijaciones, va a tener tendencia a esa fantasía. Porque tal vez la fantasía le ayuda a escapar de una situación incómoda. Entonces, vemos muchas veces cómo la fantasía aparece en la infancia como un recurso para que el niño pueda expresar las emociones que de repente no se atreve a expresarle a mamá y a papá. Y así como hablamos de características egocéntricas, características infantiles en la persona altamente fantasiosa, vamos a recordar que la fantasía en exceso es una característica común del trastorno narcisista. Así es. Por eso hablamos de ese egocentrismo. Siempre el fantasioso es el personaje principal, el personaje central dentro de las fantasías, porque tal vez esa persona no puede brillar como quisiera en el mundo real, pero construye un mundo alterno donde sí pueda ser el centro de atención. Y miren, hay 3 puntos importantes en los criterios para diagnósticos del trastorno narcisista que se vinculan a este problema de la fantasía excesiva o ensoñación excesiva. A ver, un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, es decir, ese sentido de grandiosidad tiene que ver con esas fantasías propias del narcisista. La preocupación por fantasías de logros ilimitados, de poder, influencia, inteligencia, belleza o amor perfecto, es otra fantasía que tiene el narcisista. Y el otro punto, la creencia de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel. 3 fantasías que están vinculadas dentro de los criterios para diagnosticar al trastorno narcisista. Entonces, estamos viendo que una persona altamente fantasiosa es una persona que tiene una carga egocéntrica muy elevada que lo va a vincular al narcisismo, pero vamos a recordar esto, que hay un narcisista arrogante y hay un narcisista herido, un narcisista sutil, como lo llamaron antiguamente, un narcisista piel de seda. Ese narcisista que en algún momento decían que era un narcisista escondido, ese narcisista que no podía brillar. Entonces, este narcisista herido, que no tiene luz propia, que no tiene esa fuerza para brillar, muchas veces utiliza la fantasía como si fuera un mundo alterno para poder dar rienda suelta a esos deseos de ser superior a los demás. ¿Cuál es el problema dentro de la fantasía excesiva? Que hay una gran tendencia a tener pocas amistades o a perderlas. Y miren,
el otro punto que deberíamos considerar es el tema de la soledad. Porque la fantasía excesiva mayormente se presenta cuando una persona está sola, cuando en esa soledad se encuentra consigo misma. Y tal vez cuando no se puede tolerar, cuando no se puede aceptar y ya no necesita escapar de un ambiente hostil, no necesita escapar del conflicto familiar, laboral o social, sino que en este caso, en la soledad, la persona necesita escapar de sí misma. Y para poder escapar de sí misma, ¿qué es lo que hace? Inventa ese mundo fantasioso. Y es ahí cuando muchas personas comienzan a perder muchísimo tiempo. Y miren, aquí sería bueno recalcar lo siguiente, que toda persona que cree sus fantasías, pero que no pueda crear nada en la realidad, se puede convertir en prisionero de sus propias fantasías. Quien crea sus fantasías y no hace nada en la realidad, se va a convertir en el prisionero de sus propias fantasías. Así que está bien fantasear, pero también hay que crear cosas en la vida real, hay que transitar un camino real, porque si tu vida es solamente fantasear, te vas a convertir en el prisionero de ese mundo mágico, de ese mundo que no te va a proporcionar nada. Y miren qué interesante, porque vamos a encontrarnos con algunos tipos de fantasías, porque también hay que clasificarlas. No hay una sola fantasía, hay varios tipos de fantasía, ¿no? Hay una fantasía que se llama anticipatoria. ¿Qué dice esta fantasía? Que la persona va a fantasear, va a imaginar, va a crear escenarios donde puede enfrentar una posible amenaza. A ver, de repente, esta persona tiene miedo a enfrentar en una reunión a su jefe. Y entonces comienza a fantasear en esa reunión que va a tener de aquí a 2 días, a una semana, y se imagina, va a fantasear que al jefe le está enfrentando, le está diciendo infinidad de cosas, que incluso le pide un aumento. ¿Cuántas personas que tienen miedo, muchos jóvenes que tienen miedo de repente en la universidad, en el colegio, de enfrentar a un compañero de repente que sea por ahí abusivo, un acosador? Esos jóvenes tienen esa fantasía anticipatoria. Un día antes de ir al colegio ya están fantaseando, ¿no? Que ellos están golpeando a esa persona, que se están defendiendo. Esa es esa fantasía anticipatoria que tiene que ver con el futuro, qué vas a hacer frente al futuro. Pero hay una fantasía compensatoria. ¿Cómo así? Esta fantasía se va a presentar cuando la persona no está satisfecha con sus logros. Cuando esta persona siente que ha fracasado, cuando esta persona siente que ha perdido, que no ha conseguido lo que quería. Entonces, en ese momento, esa persona va a compensar a través de una fantasía. Es decir, va a fantasear con premios obtenidos. Imaginemos que de repente esa persona está en un concurso de baile y pierde en el concurso de baile. Pero inmediatamente al llegar a casa se tira al sillón y se pone a fantasear durante bastante tiempo que ganó el concurso de baile, empieza a fantasear, imaginar que está con el trofeo, que le están tomando fotos, que le están dando reconocimientos, amor. Esa es la fantasía compensatoria, que sirve algo así como una especie de consuelo cuando la persona ha tenido algún tipo de fracaso. Pero hay una fantasía que sirve para sustituir, esa fantasía que sustituye la realidad. Y esta fantasía es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la persona va a cambiar la realidad con fantasías de ese mundo imaginario. Este tipo de fantasías es la fantasía más adictiva y peligrosa. ¿Por qué? Porque genera una gran satisfacción. Toda persona que tiene miedo a vivir, toda persona que tiene miedo a salir a la calle, que tiene miedo a hablar en público, que tiene miedo de buscar un trabajo porque tal vez le aterra fracasar, puede sustituir la realidad con la fantasía. Se llama así fantasía sustitutoria. La persona va a sustituir la realidad, esa realidad a la cual le tiene miedo, con una fantasía, pues, que nada tiene que ver con lo que debería vivir. Ahora, es adictiva. Así es muy adictiva, es igual a consumir drogas. Entonces, cada vez las personas empiezan a sumergirse en ese mundo y muchas veces se experimenta tanta satisfacción
que se les hace difícil salir y sobre todo van perdiendo habilidades para enfrentar la realidad. Hay unas fantasías también que están ligadas al sufrimiento, fantasías que generan mucha tristeza y mucho miedo, y tiene que ver con personas que se inventan un mundo donde son rechazados, un mundo donde consideran que siempre van a perder y luego esas experiencias se las llevan hacia el mundo real. Ellos manejan tal vez una probabilidad subjetiva, creen que en algún momento les fue mal, por eso construyen este mundo fantasioso pero lleno de sufrimiento a través de una probabilidad subjetiva. Entonces, qué importante darnos cuenta que hay varios tipos de fantasías, pero sobre todo aquella fantasía que sustituye la realidad, es decir, que te saca de esta realidad que no te sirve para compensar, que no te sirve para anticipar un posible peligro, sino que sencillamente te dice, ok, no miras tu mundo, mira para acá. Aquí tienes este mundo alterno y aquí en este mundo vas a estar seguro. El problema es cuando te toca enfrentar la vida real. No has aprendido nada, no tienes ninguna habilidad generada. Miren, este mundo virtual ha hecho que mucha gente caiga en este tema de la fantasía, que se han inventado incluso personajes dentro de este mundo virtual, pero lamentablemente en algún momento hay que poner los pies en la tierra, hay que enfrentar a la sociedad, hay que enfrentar las necesidades, hay que cubrir las necesidades básicas. Ahora, el tema de las fantasías tiene que ver con algunas manifestaciones en la infancia. El miedo, la culpa y la vergüenza van a ser detonantes para que comience la fantasía en la infancia. Los niños van a crear al amigo imaginario o un mundo imaginario. ¿Para qué? Para transitar las emociones y para representar sus conflictos y deseos. En este mundo imaginario, o tal vez con el amigo imaginario, los niños expresan su deseo de libertad, pero también expresan el deseo de liberarse de sus miedos, de sus culpas y de la vergüenza, cosas que va experimentando a través de un hogar disfuncional. Entonces prestamos mucha atención a este tema de los amigos imaginarios en la infancia, porque muchos niños se refugian ahí, porque tal vez no pueden vivir un vínculo real con mamá y con papá. Pero cuando ya comienza a convertirse en un problema, cuando este tema de la fantasía en la infancia tiene que ver con emociones reprimidas, cuando el enojo, la tristeza, hace que el niño comience a fantasear con escenarios donde pueda transitar libremente lo que siente por aquellos padres que lo están abandonando, que lo están humillando, que lo están maltratando o tal vez que lo están abusando. Necesita esa criatura refugiarse en algún mundo y va a crear precisamente ese lugar para poder sacar todo eso. Entonces, en ese mundo imaginario, este niño sí puede enfrentarse a sus padres. En ese mundo imaginario, ese niño sí puede llorar. Entonces, vemos cómo la fantasía no solamente sirve para estimular la creatividad en los niños, sino también que muchas veces se presenta para que ese niño se pueda refugiar ¿de qué? De una amenaza que hay en el hogar. Entonces por ahí, en el colegio, sobre todo cuando se detecta un niño muy fantasioso, un niño que todo el tiempo se está refugiando con los amigos imaginarios, con un mundo imaginario, que prácticamente no puede diferenciar entre esa imaginación y la realidad, en ese momento debemos preguntarnos de qué está escapando esta criatura, a qué le teme, qué cosa tan difícil puede estar viviendo que ha necesitado inventarse un amigo imaginario para poder contarle sus tristezas, tal vez para poderlo culpar, porque muchas veces vemos a los niñitos que empiezan a decir, fue mi amigo imaginario, no fue Pepito, fue Carlitos. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque alguien a este niño le está haciendo sentir culpable. Hay que tener cuidado con esos indicadores porque entendamos lo siguiente, que esas fantasías no resueltas, es decir, cuando el niño no llega a transitar, a volcar todas esas emociones en esto que él ha creado, van a ser fantasías no resueltas que se van a convertir en fijaciones y que él va a tratar de resolver en la etapa adulta. Así que esta persona, este niño,
que debería de alguna manera sacar todas estas emociones a través de la fantasía, si no lo puede hacer a tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un mundo paralelo. ¿Así es? Entonces ahí también deberíamos preguntarnos qué elementos y qué personajes son recurrentes en la fantasía de esta persona. ¿Qué papel desempeña esa persona en su propia fantasía? ¿Y qué emociones están vinculadas? Porque esto que vamos a conseguir, el analizar los elementos y personajes dentro de la fantasía de esta persona, nos puede ayudar ¿a qué? A encontrar un momento traumático en la vida de esta persona. Ustedes han escuchado de esas técnicas de viajes a vidas pasadas. Bueno, muchas veces se utiliza la fantasía para que esta persona pueda representar en una vida pasada lo que no se atreve a contar en esta vida. Entonces, no hay nada de mágico, no hay nada de que la persona va a viajar a una época pasada, una reencarnación, no. Lo que se está haciendo en este tipo de actos, que lamentablemente se ha utilizado para engañar a mucha gente, es hacer que esa persona represente en una vida pasada, que él mismo está fantaseando, que él mismo está creando, aquello que él no se atreve a decir o a vivir en ese momento. Personas muy enojadas, personas de repente que quieren hacerle daño a alguien porque han sido lastimadas, van a tener una vida pasada donde de repente hayan sido guerreros, hayan sido asesinos, hayan matado a alguna persona. Personas que no estén conformes con su sexualidad en una vida pasada, ¿cómo se van a representar? Como personas de un género diferente. Entonces, ¿quién es esta persona en la fantasía? Podemos preguntar, o tal vez en ese momento tú te puedes preguntar, ¿cómo es ese mundo fantasioso? ¿Qué personajes recurrentes hay en esa fantasía? ¿Qué elementos predominan? ¿Quién eres tú? ¿Qué rol desempeñas en esa fantasía? ¿Y qué emociones están involucradas? Y la otra pregunta que te vas a hacer sería, ¿qué simboliza todo eso que es aquí? ¿A quiénes y a qué estoy representando en mi fantasía? Ahora, todo este mundo paralelo sí va a generar un problema en la persona. Hay un impacto negativo en la capacidad para enfrentar la realidad, porque esa persona tanto llega a creerse sus fantasías que ya no puede conectar en algún momento de manera firme, certera con su realidad. Y de esa manera el tiempo se le va perdiendo oportunidades y sobre todo va perdiendo habilidades. Así que el tema de la fantasía, señores, en una dosis pequeña, está bien, nos puede ayudar, puede ser beneficioso, pero ya cuando esa fantasía se convierte en un refugio para escapar de la realidad, puede hacerte mucho daño, sobre todo en los niños, recordemos. Un niño excesivamente fantasioso, ¿por qué quieres vivir en un mundo alterno? ¿Por qué te estás creando ese mundo? Así es, mis queridos amigos, y ese 21 de octubre, a las 3 de la tarde, sábado 21, vamos a estar con este taller Resiliencia, sobrevivir a la adversidad. Va a ser vía Zoom. Ahí tienen la preventa hasta el 3 de octubre. Resiliencia, cómo sobrevivir a la adversidad. Las inscripciones a los números que están ahí en pantalla, al +51 9957 22178. No se lo pierdan. Es un taller muy bonito, basado en el conocimiento científico de la psicología. Las redes sociales han ayudado a que muchas personas caigan en este problema de la fantasía excesiva. Es más, ya de por sí a los jóvenes les muestra un mundo totalmente fantasioso, un mundo que no es real, un mundo que ni siquiera las personas que promueven ese mundo, que muestran ese mundo, lo pueden disfrutar. Entonces, hoy en día, Internet se ha convertido en una ventana para la mentira, para la estafa y para que personas muy fantasiosas estén sin darse cuenta generando un grave daño a la sociedad. Entonces es bueno que conversemos con nuestros familiares, que conversemos con nuestros hijos, que les podamos hacer entender sobre la importancia de poner los pies en la tierra. Así es, porque hay personas que creen que su vida es una película. Hay personas, miren, que ven de repente, y son tan sugestivas estas personas,
que de repente ven una película de unos jóvenes pobres y que de un momento a otro se convierten en cantantes famosos y ellos creen que en algún momento alguien los va a descubrir, que de un momento a otro van a empezar a cantar y no hacen nada por vivir. Estas personas, estos jóvenes, con esta gran fantasía, no se están dando cuenta que están perdiendo mucho tiempo. Entonces ahí es cuando los padres deberían intervenir y los padres deberían conversar con sus hijos. Pero también hay un daño que se les hace, porque si desde pequeñitos no se les enseña que la vida consiste en ganarse las cosas, que consiste en luchar para ganarse las cosas, ¿qué ocurre? Que en algún momento estos jóvenes se sienten merecedores de todo. Incluso se sienten merecedores de una fama para la cual ellos no están trabajando. Y entonces se refugian todo el tiempo en las fantasías. ¿Cuántos casos hay de personas que han sido tan fantasiosas en su adolescencia, en su juventud y en su etapa adulta se dan cuenta que no han hecho nada? A ver, personas que se refugiaron de repente en la fantasía de ser famosas y que esperaban que en algún momento alguien llegue a su vida a descubrirlos, pero también a generarles algún talento. Les llegaron los 30, los 40 años y no han hecho nada con sus vidas. Entonces, en este caso, una fantasía que no vaya de la mano con la acción es una fantasía dañina. Es una fantasía que sencillamente va a robar muchos años a la vida de las personas. Entonces, por favor, entendamos lo siguiente. Hay que alejar a nuestros hijos de todo contenido dañino. Hoy en día se ha fantaseado tanto, y aquí vamos a profundizar un poquito, se ha fantaseado tanto con una vida tan sencilla, con una vida tan fácil, donde nadie haga ningún esfuerzo. Es más, se fantaseó con que las máquinas hagan el trabajo de los seres humanos, que ya se les hizo realidad. Y hay una frase antigua que dice, cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se te haga realidad. Y ya se les hizo realidad a muchos que no querían trabajar. Apareció inteligencia artificial. No querían trabajar, ahora no van a trabajar, porque esa fantasía se les hizo realidad. Ahí está. En lugar de haber estudiado, de haber generado habilidades, no hicieron nada esperando un trabajo donde no trabajen. Yo les voy a decir algo desde este momento. Sí, el futuro está vinculado a la inteligencia artificial. Ok, perfecto. Pero ¿saben cuál es la realidad de esta inteligencia artificial? Que para mover la inteligencia artificial hay que tener conocimientos. Porque una persona que no tenga conocimiento alguno, ¿qué cosa puede buscar en la inteligencia artificial? Debe existir un conocimiento previo para profundizar en ese mundo de la inteligencia artificial y poder buscar material de valor. Es decir, que una persona ignorante en la medicina jamás va a poder conseguir un buen material en la inteligencia artificial relacionado a la salud. Así que están obligados, sí o sí, a buscar el conocimiento científico y quítense eso de la cabeza de que inteligencia artificial les va a solucionar los problemas. Solamente las personas que tengan conocimiento van a poder ganar en esa vida. Causas para que una persona pueda desarrollar esta fantasía patológica o esta ensoñación excesiva. Los eventos traumáticos impactantes en la infancia que hacen que estos niños recurran a la fantasía, a este mundo alterno para no seguir sufriendo el daño que le están haciendo en ese hogar. Las personas que han sufrido algún tipo de maltrato, las personas que han sufrido algún tipo de actos traumáticos en algún momento de su vida también tienen tendencia a generar una mente muy fantasiosa. Recordemos que la fantasía sirve para escapar de la realidad. Pero también hay otro punto importante para que se pueda dar una personalidad fantasiosa y es la ansiedad social, las altas exigencias que la sociedad en este momento impone. Miren, esta sociedad se ha vuelto tan exigente que a muchas personas se les hace difícil vivir
en ese mundo. Esta sociedad ya no exige solamente conseguir el alimento, ya no exige conseguir un techo, ya no exige de repente conseguir alguna prenda para vestirse. Esta sociedad lamentablemente exige marcas. Así es. Ya no exige cubrir las necesidades básicas de alimentación, hidratación, un lugar para dormir. No. Esta sociedad exige algo más que las necesidades básicas. Es más, se ha convertido en una necesidad básica llevar una marca en la camisa, en el pantalón, en los zapatos. Entonces, esto ha generado una gran ansiedad social. Hay unas exigencias tan grandes que muchas personas no pueden cubrir. ¿Y qué pasa? Estas personas tratan de escapar de esta realidad tan exigente a través de la fantasía. Entonces sí, vivimos en un mundo donde se está haciendo mucho daño a través de las cosas que se están regando. Hay mucha gente que se traza metas tan grandes, gente que quiere de un momento a otro ser millonaria y no duermen por ser millonarias. Escúchame lo siguiente. Hay estudios que indican que llega un punto en el cual tú ya no puedes gastar más dinero. Aprende a vivir en paz, aprende a trabajar en paz, pero no te dejes guiar por las exigencias de esta sociedad consumista. Aprende a tener personalidad, porque ¿qué es lo que estás haciendo tú cada vez que te sientes frustrado? Porque ahí aparece la fantasía compensatoria. Cada vez que te sientes fracasado o frustrado, empiezas a imaginarte un mundo donde lo tienes todo. Entonces pasas horas tirado en el sillón, tirado en la cama, con los ojos cerrados, imaginando que sí tienes el celular que está de moda, que tienes los zapatos que están de moda. ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿A quién tú quieres impresionar? O sea, ¿para quién tú estás trabajando? Sería la pregunta. Porque si tú te compras un par de zapatos para lucirlo en el barrio, en la universidad, yo te voy a decir algo. Tú no estás trabajando para comprarte un par de zapatos. Tú estás trabajando para mostrarle un par de zapatos a los demás. Tú estás trabajando para los demás. Si tú te estás comprando el celular que está de moda, no porque lo necesites, sino porque deseas impresionar a los demás, tú estás trabajando para los demás, tú sigues siendo un peón, un esclavo de los demás. Y no tienes ni el mínimo respeto ni consideración por el esfuerzo que haces todos los días. O tal vez por el esfuerzo de tus padres que todo el día están trabajando para poderte dar lo que tú necesitas. Entonces, escúchame lo siguiente. Ubícate en una realidad. Y deja de estar fantaseando, deja de construir un mundo alterno, pon los pies en la tierra. Deja de vivir como un esclavo ante los demás. Usa las cosas que a ti te agraden, las cosas que a ti te gusten. Eso se llama ser libre de verdad, la libertad de la mente. Ser libres mentalmente sin depender de la aprobación de los demás. Fíjate, si las cosas que tienes, que haces y dices realmente provienen de ti, realmente tú las sientes o las estás haciendo para complacer a los demás. Porque vives un estrés tan intenso que estás empezando a crear un mundo que no te pertenece. Entonces, toda persona que busca este mundo de la fantasía en exceso es un mundo que escapa de la realidad. Y es un mundo que empieza a proporcionarte, ¿qué cosa? Lo innecesario. Los niños, cuando son maltratados, entendamos esto, los niños cuando son maltratados por los padres, que deberían ser los sujetos, los cuidadores, los niños comienzan a refugiarse en los juguetes. A ver, se han encontrado casos de niños que son golpeados, que son abusados, todo el tiempo sujetan los muñequitos o sencillamente no miran a los demás y todo el tiempo están centrados en los juguetes, en los objetos. Pero ¿qué pasa cuando estos niños han sido maltratados en exceso y empiezan incluso a temerle a los objetos? Empiezan a escapar hacia el mundo de la fantasía. Y en el mundo de la fantasía, escúchame lo siguiente,
no están los objetos. Los objetos están en el mundo real. En el mundo real hay sujetos que son las personas y están los objetos. Los objetos sirven a los sujetos. Las personas fantasiosas ni siquiera tienen contacto con los objetos, sino con lo improductivo, con lo innecesario, con lo que llamamos la cosa. Por eso que hay amores de fantasía, que son amores con la cosa, amores fantasiosos, donde la persona idealiza a la otra persona, donde genera una fantasía romántica que no se ajusta a la realidad. Entonces, todo fantasioso se vincula en este mundo imaginario con la cosa, con lo innecesario, y eso explica el porqué de esa improductividad. Ahora, la persona fantasiosa en exceso no es ajena a la verdad. Sabe mejor que todos que se está mintiendo, sabe mejor que todos que hay una realidad que le está esperando, y eso le genera un malestar en la mente que se llama disonancia cognitiva. Sufre el fantasioso, se siente incómodo, se siente avergonzado, se siente culpable, se siente frustrado y fracasado, pero para no experimentar este malestar, ¿qué hace? Comienza a engañarse. Se engaña a sí mismo todo el tiempo, utiliza la negación, es decir, comienza a reprimir sus emociones. Esa tristeza que siente, ese enojo contra sí mismo que siente, comienza a reprimirlo. Pero todo lo que se reprime va a salir con fuerza, en forma de ataques de pánico, en forma de ansiedad, en forma de depresión. ¿Por qué generarse tanto daño cuando sabemos que todo en exceso lastima? Si tú consideras que el haber invertido horas en una fantasía y luego darte cuenta que eso no era real y que dejaste de estudiar, que dejaste de trabajar, te está generando tristeza o enojo contra ti, no vuelvas a consumir esa fantasía. Comienza a realizar acciones. Comienza a enfrentarte a tu vida. Porque mientras más te refugies en la fantasía, créeme que ese es un lugar sin fin. Que cada día vas a excavar más y más adentro de la fantasía, que se te va a hacer difícil salir. Ahora, hay patologías que se van a vincular a esta ensoñación excesiva, a esta fantasía excesiva, ¿sí? La ansiedad. La ansiedad está muy vinculada a la fantasía. La persona siempre está fantaseando con algo que podría venir del futuro. La dependencia emocional, los dependientes emocionales son muy fantasiosos. Están fantaseando siempre con el cuidado, con la protección de la otra persona. Los histrónicos tienen fantasías de ser el centro de la fiesta, con llamar la atención. Los narcisistas, de ser una divinidad en medio de este mundo. Y los antisociales, fantaseando con ese poder, con poder de repente lastimar, invalidar las leyes. Pero aquí entendamos también lo siguiente, que el problema de la fantasía excesiva no es un problema de atención, es decir, no es un problema de déficit de atención, sino que es un problema de desplazar la atención. Aquí quiero que presten mucha atención a lo siguiente. La persona fantasiosa tiene una capacidad enorme de prestar atención. Así es. No hay déficit de atención. Tiene una gran capacidad de prestar atención, pero no puede desplazar esa atención hacia situaciones reales que sean necesarias para ella. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque estas situaciones reales le generan estrés. Tiene poca tolerancia a la frustración. Entonces, esta gran capacidad que esa persona tiene para prestar atención, debido al miedo que tiene a la realidad, la conecta con la fantasía. Entonces no hay un problema de atención. Eso sí, debemos entenderlo. Las personas altamente fantasiosas son personas que tienen gran capacidad de atención y vamos a diferenciarlo ahí del déficit de atención. ¿Okay? Ellos, los fantasiosos, tienen problemas para desplazar, para conectar la atención con situaciones reales. Ahora, ¿cómo afecta esta persona
fantasiosa a su entorno, a su pareja, a su familia, a sus amigos, a la sociedad. Realmente las personas fantasiosas se convierten en un malestar, sí, y sobre todo en mucha pérdida de tiempo, hay una gran pérdida económica. Tanto el fantasioso llega a creerse sus propias fantasías, su propia imaginación, que puede llegar a convencer a los demás. Así es, mira, hay casos de padres que invierten una gran cantidad de dinero en proyectos de hijos fantasiosos. El hijo aparece con un proyecto, pero es tan fantasioso y tanto se lo ha creído que incluso puede convencer a sus padres. Los padres hacen esa inversión y al final no resulta en nada. Parejas. Hay parejas que también tanto se han creído sus fantasías que incluso llegan a gastarse o a hacer una mala inversión con los ahorros familiares. Invierten en algo que no va a funcionar. Así que se genera mucho malestar, se genera mucho daño, sí. Tal vez no tenga que ver con la violencia, pero sí hay un mal uso de los recursos con respecto a esas personas altamente fantasiosas. Pero miren, hay un comportamiento destructivo también de los fantasiosos contra los demás, porque hemos encontrado muchos casos donde los fantasiosos excesivos utilizan una conducta pasivo-agresiva. Es decir, hay por ahí una agresión muy sutil y una gran tendencia a la manipulación, ya que ellos no pueden enfrentar la realidad, intentan manipular a su entorno para poder sobrevivir. Pero ya que también vinculamos este problema de la ensoñación o fantasía excesiva a algunos trastornos, decimos que las personas altamente fantasiosas tienen tendencia a aprovecharse de los demás. Y ahí aparece el trastorno narcisista con esa fantasía de grandiosidad. Pero hay que entender lo siguiente, que no todo tiene que ver con la persona fantasiosa, sino que los familiares y parejas de las personas altamente fantasiosas tienen tendencia a ser codependientes. Es decir, tú sabes que tu hijo es fantasioso y tú sigues ahí sin ayudarle a que ponga los pies en la tierra, tú eres un codependiente. Así es, tú eres una persona que está tratando de cargar con una persona que debería hacer su trabajo en este mundo. Una persona con un gran sentimiento de culpabilidad, sobre todo. Los codependientes tienen sentimientos de culpabilidad y quieren cargar con todo el mundo. El codependiente, sobre todo, se ve en el proceso de las adicciones. Se dice que los familiares, sobre todo las parejas de los adictos, de los alcohólicos, son codependientes. Siempre están ahí para ayudar a la otra persona. Siempre están ahí para salvar al adicto, al alcohólico. En el caso de los fantasiosos excesivos, también siempre está ahí mamá o papá tratando de salvarlos. Entonces, queremos ayudar a ese familiar que es un fantasioso excesivo, que es una persona que vive soñando despierta. Tienen que dejar de ser codependientes. Tienen que dejar de ser los salvadores. Hay que apoyar, pero en el momento necesario. Hay que apoyar cuando veamos que realmente nuestro familiar lo intentó, se cayó y no se pudo poner de pie, en ese momento les ayudamos. Pero ayudar antes de que esa persona lo haya intentado es volverlos inútiles. Deja que tu familiar se ponga de pie. Si tú ves que no lo puede hacer, vamos, dale la mano. Y luego que continúe solo. Porque la codependencia tiene que ver con ¿qué? Con un complejo de culpabilidad, tiene que ver con una gran carga de obsesión y con una dependencia afectiva. Entonces, mi esposo, mi esposa, mis hijos son altamente fantasiosos. ¿Y tú por qué permites eso que ocurra en casa? ¿Por qué no tratas, en lugar de convertirte en esa persona salvadora, por qué no tratas de ser la persona que genere el cambio a través de la reflexión y que ponga normas claras en casa? Porque a todo fantasioso hay que ayudarles ¿cómo? Colocándole responsabilidades. Ahora, los fantasiosos tienen amigos y enemigos, ¿así es?
¿Quiénes serían los amigos de esa persona fantasiosa? Aquellos aliados que comparten sus sueños. Bueno, a veces se juntan una gran cantidad de amigos, soñadores, que son buscadores del éxito rápido, de la fortuna rápida, y todos los días se reúnen, todos los días conversan, todos los días beben algo y están planificando y planificando. Pasan años, pero nunca actúan. Entonces, esos son los aliados que comparten esos sueños de la persona fantasiosa. Pero los fantasiosos también tienen enemigos. Así es. Y precisamente ahí hablamos de las personalidades parasitarias, con esa tendencia psicopática. ¿Por qué? Esas personas buscan a estos fantasiosos para engañarlos, para estafarlos. Entonces por ahí se dan cuenta que de repente esa persona tiene deseos de ser famoso, tiene por ahí deseos de ser de repente una persona millonaria y le prometen llevarlo a ese lugar. Y en ese proceso los estafan, los manipulan, les hacen mucho daño. Así que la persona fantasiosa corre mucho peligro en ese mundo, sobre todo corre el peligro de ser estafada. Todo fantasioso va a tener un ocaso, va a tener una caída, se va a ir a pique en algún momento y eso es cierto. ¿Por qué? Porque tanto va a fantasear que no va a poder tener ningún control sobre su realidad. Va a comenzar a perder amigos, familia, de repente va a perder también el trabajo, va a tener consecuencias catastróficas en su vida y la de otras personas. Tanto va a descuidar su realidad que sin querer va a lastimar a la familia. Va a perder muchas oportunidades, pero también como consecuencia de tantas pérdidas, en este ocaso, en este atardecer del fantasioso excesivo, va a empezar a experimentar una gran tristeza que se va a convertir en el tiempo en una depresión muy grande y en unos episodios altos de ansiedad. Así que, qué importante saber que la realidad en cualquier momento va a tocar la puerta de todos. Así que es mejor acostumbrarnos a mirar la vida de frente, sin dar tantas vueltas, porque para eso llegamos a este mundo. ¿Llegamos a este mundo para qué? Para vivir, para enfrentar desafíos. No llegamos a este mundo para seguir dormidos, para seguir soñando en un mundo que no existe. Señores, hay que aprender a vivir, pero sobre todo hay que darnos cuenta que la vida es real, que la vida no está en la mente, que la vida está aquí, en la interacción con los demás, que la vida se vincula no solamente a los logros, sino a poder cubrir nuestras propias necesidades. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Reflexiones para esa noche con el tema de las personas fantasiosas, para esas personas que paran soñando despiertos. Me gustaría que analices en qué momentos del día te sumerges profundamente en esas fantasías. ¿Es en la mañana, en la tarde, en la noche? Y pregúntate también, ¿de qué realidad estás escapando? ¿Qué es lo que no quieres mirar? Cada vez que tú estás fantaseando, ¿qué es lo que tú no quieres ver de tu realidad? ¿Qué no quieres enfrentar? ¿Un examen? ¿Un trabajo? ¿Qué no quieres enfrentar? ¿La verdad en tu relación de pareja? ¿Qué no quieres enfrentar? ¿Que amas a una persona y no se lo puedes decir? ¿O que tal vez ya te quieres ir de la casa? ¿O que quieres decirle a una persona hasta aquí nomás? Ahora, para eso hay una tarea. Se llama el autorregistro. Vas a hacer un horario de lunes a domingo. Así es. De preferencia que dure 2 semanas. Un horario con todas las horas en las cuales tú paras despierto.
La vas a colocar desde el momento en el cual te despiertas hasta la hora aproximadamente en la que vas a dormir. Dejas por ahí unas 2 horitas, ¿no? Un poquito más y de repente 1 horita antes de despertarte. Pero así va a ser este horario de unos 15 días, autorregistro. Ahí vas a notar en qué momentos, qué días, a qué hora se presentan estas fantasías. Vas a notar también en qué lugar te encuentras, con quién estabas, qué estabas haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese autorregistro de repente te vas a dar cuenta que te estresas todos los lunes y que te refugias en las fantasías todos los lunes, que son los días que empiezas a fantasear más. ¿Por qué? Porque los lunes tienes que entregar algún trabajo. O porque de repente los lunes tu pareja tiene que viajar. Entonces el autorregistro te va a ayudar ¿a qué? A darte cuenta sobre esas coincidencias durante esos 15 días. ¿Cuáles son los detonantes para que tú te sumerjas en ese mundo fantasioso? Sí, la fantasía te puede dar cierta felicidad, cierta tranquilidad, pero yo te pregunto, ¿esa tranquilidad, esa felicidad que vives en tu fantasía son reales? ¿Por qué? Porque si no son reales, es probable que tú tengas ciclos de culpa, ciclos de reproche, ciclos donde después de haber perdido tanto tiempo en la fantasía, empieces a criticarte, empieces a sentirte culpable y también te sientas avergonzado de quién eres. Así que tienes que romper este proceso, cuestionándote si realmente vale la pena estarte metiendo tanto tiempo en este mundo de la fantasía, porque en el mundo de la fantasía se genera una adicción muy grande. Así es. La fantasía muchas veces puede tener un efecto similar a las drogas porque genera esos circuitos de recompensa. A ver, la primera vez que tú descubriste que fantaseando intensamente y en exceso conseguías paz, conseguías tranquilidad y sobre todo ya no podías mirar esa realidad que tanto te mortificaba, ¿qué pasó? Tu mente aprendió a que la fantasía era una gran recompensa, a que la fantasía te proporcionaba muchos beneficios. Entonces, cuando tú dejabas de fantasear, ¿qué hizo tu mente? Tu mente generó una especie de síndrome de abstinencia. Hizo que extrañes la fantasía. Pero para poder extrañar la fantasía que ya te había dado algún beneficio, empezó a dañar tu tolerancia, a disminuir tu tolerancia a la frustración. Entonces, en el tiempo, incluso cuando pasaba una mosca, tú te estresabas, inmediatamente recurrías a la fantasía. Por eso decimos que la fantasía en exceso, la ensoñación excesiva, tiene que ver mucho con un proceso adictivo. La persona ha aprendido a sentirse bien a través de la fantasía. Ha generado un circuito de recompensa del cual ahora se le hace difícil escapar. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando la persona sale de la fantasía, experimenta un malestar moral, algo así como una resaca moral, una culpa, una vergüenza. Y para no estar experimentando ese malestar emocional, a lo que llaman la resaca moral, ¿qué hace? Vuelve a sumergirse en la fantasía. Y de esta manera ese circuito de recompensa se va haciendo más fuerte, se va haciendo más grande y muchas veces se hace difícil alejarse de esa forma de vivir tan fantasiosa. Hay factores desencadenantes, por supuesto. El estrés, la ansiedad, los conflictos internos, la no aceptación, la insatisfacción de la realidad. Una persona insatisfecha con su vida es una persona infeliz. Pero ¿cuándo una persona está insatisfecha? Cuando solamente está mirando lo que no tiene, cuando solamente está mirando lo que le hace falta. ¿Por qué no observas todos los beneficios, todas las fortalezas que tienes y comienzas a agradecer? Porque cuando hay gratitud hay satisfacción, cuando hay satisfacción hay felicidad.
Entonces sí hay elementos estresantes, sobre todo recordar que ya la tolerancia a la frustración en este proceso de fantasear en exceso ha disminuido. Si antes tú podías tolerar de repente una discusión con tu pareja, con algún familiar, a medida que pasa el tiempo y este circuito de recompensa se hace más grande, ahora de repente cuando el perrito ladra, inmediatamente te sientes tenso, estresado. Y para escapar de eso, inmediatamente recurres a la fantasía. Esto es muy similar a la adicción. Ahora, ¿hay un proceso de recuperación? Por supuesto. La persona que quiera recuperarse, que quiera escapar de esta fantasía patológica, de esta ensoñación excesiva, sí, requiere terapia. Eso es lo más importante, requiere asistir a terapia. Pero hay un proceso que esta persona debe realizar y el punto número 1 es la aceptación. Tiene que aceptar que está viviendo un problema de salud mental, pero también reconocer la destrucción que ha causado en su vida y en la vida de los demás. En el tiempo, a medida que se va recuperando, esa persona también debe intentar reparar el daño causado a las otras personas, siempre y cuando eso no implique un daño mayor. Pero también esta persona en este proceso de recuperación debe luchar internamente para aceptarse y aceptar su realidad. Ahí tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Porque esto es lo que hay. El fantasioso, que no puede escapar de ese mundo imaginario, no se puede hacer esa pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Sino que siempre se está preguntando, ¿por qué mi familia no me ayuda? ¿Por qué los demás no me comprenden? Si a mí me dieran ayuda, haría tal cosa. Esas preguntas que se hace el fantasioso nunca resuelven su problema. Así que si tú quieres escapar de esa fantasía patológica, comienza a preguntarte, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Tienes un par de brazos, un par de manos, un par de piernas? Puedes hablar, puedes mirar, comienza a hacer algo con eso. Comienza a actuar. Porque ese agujero negro que es la fantasía en cualquier momento te va a devorar. Hay objetivos en la terapia, por supuesto. La terapia debe tener objetivos. Una de ellas es ayudar al paciente a conectar con la realidad, cuestionar esas fantasías, hacerle entender que casi todas sus fantasías son irrealizables. Hay que enseñarle a elaborar un horario de actividades donde esta persona pueda vivir bajo un control de su propio tiempo. Hay que ayudarle a identificar aquellos estímulos, aquellos detonantes de las fantasías. Hay que entregarle técnicas para mejorar la atención, para poder desplazar esa atención desde la fantasía hacia eventos reales. La práctica de la meditación ayuda mucho. Hay que ayudarle ¿a qué? A interesarse en actividades diarias y sobre todo hay que enseñarle a tolerar la frustración. Hay que enseñarle a que en la vida hay momentos difíciles, pero que con un poco de esfuerzo se puede salir adelante. Y ahora yo quisiera hacerles unas preguntas para saber qué tan fantasiosos son, pero yo quisiera que ustedes sean muy sinceros y quisiera que respondan con toda la sinceridad del mundo. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál es la meta que ustedes tienen? ¿Qué metas tienen en este mundo? ¿Hacia dónde quieren llegar? Elijan una meta en ese momento. A ver, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres para ti? ¿Quieres graduarte? ¿Quieres tener una empresa? Pero quiero que detalles bien. Detalla bien esa meta, ese objetivo. Ok. ¿Ya la tienes? Quiero que lo anotes. Si lo puedes anotar en algún lugar, lo haces. Ahora te voy a hacer 3 preguntas, una vez que ya tienes identificado tu proyecto. Del 1 al 10, ¿cuánto piensas en tu proyecto? Con sinceridad, anota eso. Del 1 al 10, ¿cuánto piensas en tu proyecto? ¿Cuánto inviertes de tus pensamientos en ese proyecto?
Segunda pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánta emoción sientes por lo que deseas alcanzar? ¿Cuánta emoción sientes por alcanzar ese proyecto, esa meta? Anótalo, por favor. Y la tercera pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto haces cada día para llegar a tu meta? Del 1 al 10, ¿cuánto haces? ¿Cuántas acciones haces para llegar a tu meta? Porque miren lo importante de todo esto. Y esto se lo hice a un familiar. Yo soy muy sincero y mi manera de ayudar es a través de la sinceridad. Porque tú puedes tener en ese momento una meta muy grande. Tú puedes de repente querer ganar un torneo de deporte. ¿Cuánto piensas en ese proyecto? 10. ¿Cuánta emoción sientes por ganar? 10. Y del 1 al 10, ¿cuánto estás haciendo tú para ganar? Nada. Entonces, aquí hablamos de un proceso. Los procesos, escúchame bien, son acciones que están conectadas, coordinadas. Estos procesos del pensar, emocionarse y actuar deben estar conectados y deben girar con una fuerza muy grande, alimentarse entre ellos. La suma de estas fuerzas es lo que llamamos sinergia. Ahí está tu éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú solamente piensas y solamente te emocionas. Y te desgastas, porque ese es el problema del fantasioso. El fantasioso piensa mucho, se emociona mucho, pero no hace nada. ¿Qué está pasando con el fantasioso? Está malgastando la energía del pensamiento y la energía de la emoción porque no cierra el proceso con las acciones. Más claro no puedo ser. Este problema de la fantasía tiene que ver con un mal proceso de tu vida. Y no te puedes seguir engañando a partir de este momento. Si tú no estás llegando a tu meta, es porque eres una persona fantasiosa. Si tú has contestado con un puntaje significativo las 2 primeras preguntas y en la tercera pregunta que tiene que ver con las acciones no estás haciendo nada, eres una persona fantasiosa. Y eso que tú quieres no va a llegar por sí solo. Es más, ahórrate el malgaste de energía, ya no pienses en eso ni te emociones tanto, porque no estás haciendo nada para conseguirlo. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que va a ocurrir? Que otra persona que tal vez tenga menos habilidades que tú va a llegar a esa meta por sus acciones. Y ese es el problema de todo fantasioso, que lamentablemente en algún momento puede ver cómo los demás comienzan a hacer realidad sus sueños. Y esa persona va perdiendo el tiempo y sobre todo va perdiendo la confianza en sí misma. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Tratemos sobre todo de ser sinceros con nosotros mismos. Tratemos siempre de reflexionar en base a la sinceridad y no engañarnos. Engañarnos no nos ayuda. Al contrario, es agonizar lentamente. Mira la realidad, enfrenta la situación tal y como es, tal y como se presenta. Hay fortaleza dentro de ti. Y si no hay esa fortaleza, tendrás que aprender a ser fuerte. Las personas fuertes se hacen en la batalla, se hacen en la lucha, y yo siempre lo he explicado. Si a mí no me hubiera tocado vivir esa vida tan difícil, yo no tendría esa fortaleza que tengo ahora. Yo agradezco a todas las pruebas que la vida me colocó.
a todo aquello que en algún momento para mí significó mucha tristeza, mucha soledad, mucho dolor, porque todo eso a mí me fue formando. Y tal vez lo que a mí me ayudó fue entender que nadie iba a hacer las cosas por mí, que cuando me tocó dormir en las calles, cuando me tocó pasar mucha hambre, sin tener familiar, sin tener amistades, sin tener documentos, en ese momento entendí que la vida solamente dependía de mí. Y que si yo algún día quería regresar a mi casa, quería regresar a mi país, yo me tenía que comprar el pasaje, yo tenía que venir con un dinero porque no iba a ser una carga para los demás. Y en ese momento apareció esa fortaleza. Las adversidades te dan la oportunidad de conocer qué tan fuerte puede ser. Pero la fantasía en exceso te aleja de aquella posibilidad de reconocerte como una persona fuerte. Sé firme ante ti, sobre todo, sé muy firme ante ti, deja de tratarte como el pobrecito o la pobrecita de la película. ¿Qué haces mirándote al espejo y sintiendo lástima por ti? Comienza a sentir un poco de respeto por ti, comienza a sentir un poco de dignidad y comienza a tener un poco de orgullo. Y vamos, tienes que salir a la vida a enfrentarte. La vida no va a cambiar, te lo advierto. La vida no va a cambiar, la vida sigue siendo dura. Pero la gente sigue sobreviviendo a la adversidad. Así que tú también lo puedes hacer. Es solamente aprender a cabalgar sobre la vida. Mira, la vida es como un potro salvaje. Ese potro salvaje no va a cambiar. O sea, no intentes domar a un potro salvaje. Aprende a cabalgar sobre ese potro salvaje que es la vida. No tienes ningún poder sobre la vida, pero puedes ser habilidoso o puedes ser muy habilidosa para montarte en esta vida y sacar el máximo provecho. Así que hoy vas a descansar, hoy te vas a relajar y mañana te me armas de valor. Y sales a la calle, sales a enfrentar la vida o agarras tu computadora y comienzas a enviar muchos CVs, muchos currículums para ver si consigues el empleo. O comienzas de repente a decirle a las personas que tú quieres cuánto las amas, pero no pases por este mundo sin haber brillado, aunque sea un poquito. Mis queridos amigos, a manera de conclusión, debemos entender lo siguiente, que la fantasía forma parte de la vida. Fantasear hasta cierto punto puede ser favorable porque nos ayuda a ser más creativos, ayuda a transitar e incluso a sacar algunas emociones reprimidas y también a compensar algunos malos momentos. Grandes personas en el arte, en la música, han sido muy creativas y esa creatividad precisamente se ha originado en esa capacidad de fantasear. Pero sumergirse en un mundo lleno de fantasías, en un mundo que haga que abandones la realidad por estar viviendo tantas cosas imaginarias, puede representar un grave problema en tu salud mental. Es importante que puedas tener la capacidad de fantasear, pero que esas fantasías procures hacerlas realidad, que te traces metas todo el tiempo. Hay que tener un plan para alcanzar las metas, por supuesto. Primero, claridad en lo que tú quieras alcanzar. Debes ser muy claro con aquello que tú persigues, pero también debes tener claridad en las acciones necesarias para poder conseguir esas metas que te has trazado. Porque esas metas deben ser como un camino recto que te deben guiar hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque si tú te sales de este caminito, te vas a distraer. Hay muchos distractores que te pueden atrapar. Hay muchas fantasías que también te van a envolver. Así que una persona que quiera poner los pies en la tierra debe trazarse metas, pero también debe saber qué es lo necesario e importante para llegar a ese lugar. De esa manera, uno escapa muchas veces de esa fantasía patológica que tiene como propósito liberarnos de una fuente de alto estrés. Por otro lado, señores, siempre he recomendado no criticar, no burlarse, no satanizar las psicopatologías. Hay que entender que cada persona que está sufriendo algún problema en su salud mental es una persona que ha tenido heridas en algún momento de su vida. Mayormente esas heridas ocurren en la infancia. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
¿Quiénes somos nosotros para estar señalando a los demás cuando como parte de este grupo social deberíamos ayudar? Pero debemos saber lo siguiente, que quien no puede ayudar, lo mejor que podría hacer es mantenerse en silencio y no estar estorbando en la vida de los demás. Acércate a una persona y abre la boca solamente para plantear una solución. La crítica no ayuda en nada. En ese mundo, señores, tenemos que salvarnos todos, tenemos que apoyarnos, tenemos que ser mejores personas y dejemos de responsabilizar a los demás por lo que estamos viviendo. Desde pequeños hay que enseñarles a nuestros hijos a poner los pies en la tierra. Hay que enseñarles que cada cosa que uno desee en este mundo tiene un precio y hay que estar dispuestos a pagarlos. Sí son buenas las recompensas cuando los niños de repente comienzan por ahí a hacer algunas labores en casa, de repente por ahí empiezan a hacer algunas tareas significativas, hay que recompensar, hay que valorar eso. Hay que también mostrarles a nuestros hijos cuánto trabajo, cuánto desgaste podemos tener en un día laboral, que ellos también puedan entender el sacrificio. Porque a medida que los hijos se conectan con esa realidad, pueden decidir ser parte activa de su vida y no estarse refugiando tanto en ese mundo de las fantasías. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en ese programa que para mí fue maravilloso y como de costumbre lo he disfrutado, pero sobre todo el día de hoy con estas preguntas tan reflexivas que pude hacerles. Creo que todos hemos salido beneficiados y estoy seguro que le van a sacar el máximo provecho. Gracias por estarme acompañando todos estos años, sobre todo en mi canal de YouTube, donde están todos los programas ya colgados. Y bueno, espero que los estén estudiando porque fin de año viene el examen. Ya saben que hacemos un examen. A nombre de todos mis colegas en el mundo, agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Gracias por dar a conocer el trabajo del psicólogo en el mundo. Sobre todo, decirles que hay un colega, uno de mis colegas, en cada ciudad dispuesto a ayudarlos con el mismo conocimiento y tal vez con un conocimiento superior a quien les está hablando en ese momento. Así que pueden llamar a cualquiera de mis colegas y poder beneficiarse de la cultura psicológica. Muchas gracias por esta noche maravillosa, inolvidable. ¿Y qué vamos a hacer? Primero la recomendación de siempre, señores, la felicidad se alcanza a través de la satisfacción. Para estar satisfechos, agradezcan a la vida, agradezcan a Dios, practiquen su fe, pero sobre todo, señores, sean personas de buena voluntad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darnos ese abrazo grandísimo desde el alma, pero quiero que esta vez el abrazo sea bien fuerte y bien grande y nos abrazamos todos. Muy fuerte y besotes para todos donde estén, sin excepción alguna. Se me cuidan y que la próxima semana sea mejor que esta, que el próximo tema sea más interesante que ese tema. Nos vemos pronto. Se les quiere muchísimo a todos. Besos para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se hace engaños como esas horas.